Lo primero, los agradecimientos a la universidad, los agradecimientos a quien organiza el festival, como Natalia, Leticia y también Melanie, los que colaboran, como Matías Costa, La Platera y Paco Junquera, y bueno, pues Nacho y Pilar García Merino, que también han colaborado con este festival. Y luego, sobre todo, agradeceros a vosotros por la pasión por la fotografía y el interés que tenéis en venir aquí a los encuentros. Yo, de todas las formas, como años anteriores, cuando empiezo, y este año además es el principio, lo que me toca, quiero hablar de Gaza. Es decir, llevamos 3 años ya hablando de ello, el genocidio no acaba, la falsa paz que han creado los interesados en que movieron la guerra, también una falsa guerra, porque solo había un bando que disparaba y otro que moría, y ahora han creado una falsa paz para lavarse, para lavar su culpa, etcétera, y siguen de todas formas masacrando el pueblo palestino. Por lo tanto, hay que cortar eso de una vez, hay que decir a los países que están volviendo la cabeza para otro lado, que presionen a estos dos fascistas, gobiernos fascistas americano e israelita, y que dejen de una vez de matar gente, que el pueblo palestino recupere su territorio, que le han ido robando desde el año 47 el gobierno de Israel, y que de una vez dejen de matar a gente y puedan vivir en paz. Una paz que hasta ahora estoy convencido y de momento no queremos que se vaya a dar con esta panda de fascistas de los gobiernos que están controlando esa paz que dicen que van a hacer. Por lo tanto, libre el pueblo palestino y que pueda vivir en paz. Así que ahora ya, como principio de este festival, voy a presentar a Eli y a Carlos, no más de estudio, que como decía Natalia, los vamos a echar de menos. Esta mañana cuando hemos salido a desayunar, siempre veíamos la furgoneta o la casa con ruedas que tienen en la puerta y sí que la hemos echado de menos este año porque ya no está. Así que, bueno, pues ellos, estoy convencido, hablé con ellos hace un rato y van a contar cosas muy interesantes. Pero antes de eso quiero yo hablar un poco también, porque, bueno, yo creo que son los minuteros digitales de este país que están de alguna manera promoviendo lo que es esa fotografía directa que se hacían hace muchos años. Aún sigue habiendo una reunión de minuteros. Yo estuve en Segovia un año y estaban allí y les hice unas cuantas fotos. Y sobre todo estáis desde el año 2018, estáis trabajando y están centrados en el patrimonio visual, sobre todo de la zona rural, es decir, haciendo visible todo lo que es gente que no se conoce mucho, que están en pueblos que se visitan poco y cuando se visitan a través de turismo, al final lo que hacen es romper todo lo que es la tranquilidad de esos pueblos. Es decir, que son también un poco la piedad isla también de otra época y sobre todo que están desarrollando un trabajo sobre la memoria colectiva. Así que ellos son los que os van a contar todo ese tema, creo que es muy interesante. También comentar que trabajan para prensa, habéis trabajado para El País, Vogue, El Diario, etcétera, etcétera. Así que creo que es, como ya hemos empezado tarde además, cuanto antes nos empiecen a contar su experiencia y su trabajo, pues mejor. Así que nada, también nombrar que a pesar también ellos son la memoria de este festival, de este Quijote Fotofest, no ya por la furgoneta, sino por lo que aportéis ahí, por los retratos que nos hacéis siempre a los que estamos aquí. Os paso a ellos y que os nos cuenten lo que crean. Muchas gracias. Bueno, pues... No sé si se nos... Ahora sí. Ahora. Genial. Nada, bueno, estamos súper agradecidos. Gracias, Natalia, a todo el equipo, a la universidad, a Tofiño y a todos. Nos hace mucha ilusión poder estar hoy aquí explicando qué es nuestro proyecto Retrato Nómada.
Sí, es verdad que, como ya ha dicho Tociño, lo normal es que estábamos fuera aparcados pasando frío, unas veces mejor acompañados, otras veces no tanto. Y bueno, este año es diferente, este año la autocaravana se está tomando un descanso, que hemos tenido una temporada muy intensa y en Asturias ya nos dijo, por favor, dejadme descansar un poco, ahora está en el taller, la están mimando un poco. Y bueno, os vamos a explicar un poco del 2004 al 2031, o sea, bastante pasado, presente y futuro. Nuestra historia empieza un poco cuando tanto Carlos como yo nos movemos a Barcelona. Yo soy guipuzcoana, Carlos es mallorquín y bueno, un poco nuestra vida fotográfica más o menos se podría decir que se desarrolla en esos primeros años que pasamos en Barcelona, y sobre todo queríamos hacer como un aterrizaje de dónde venimos, ¿no? Porque es una pregunta que nos hacen muchísimo, incluso cuando vamos a los pueblos con la autocaravana, la gente no se cree que somos fotógrafos y que vivimos de hacer fotos, ¿no? Entonces es como, vale, vamos a explicar de dónde aterrizamos y luego ya arrancamos con todo lo que Exacto. Es el proyecto. Claro, hay mucha gente de aquí que, algunas personas de aquí nos conocen y otra gente no tiene ni idea de quién somos. Eli Garmendia y Carlos Pericas, que estamos detrás de Nomad. Yo puedo decir que me di de alta como autónomo, como profesional, hace 20 años y tengo 42, con lo cual empecé bastante jovencito. Y todo mi trabajo ha girado en torno al retrato siempre, al encargo, más editorial, menos editorial, muchísimo discográfico, he trabajado con muchas discográficas pequeñas, más grandes, del mundo del jazz principalmente. También una época estuve haciendo reportaje, que yo no sabía que era reportaje, a pasarelas de moda, estuve como 10 años trabajando con clientes, haciendo todo backstage de pasarelas y demás. Siempre todos los encargos desde una mirada muy de autor, una mirada muy propia, intentando no hacer lo que el cliente me pide, sino lo que a mí me da la gana. Y la verdad es que siempre más o menos me ha funcionado. Tengo trabajos más personales como recetario, que es como un recuerdo efímero de nuestra vida en un mundo que trata de sobrevivirnos. Es un recetario como una colección de aforismos fotográficos. Quizás a alguien le suena mi nombre porque en el 2000, que este año sería 2014, por ahí, sí, hice una exposición que se llamaba Apropiados, donde me apropiaba de la obra de muchos fotógrafos y fotógrafas de este país, donde juntaba, ¿no? Como en este caso, a Chema Salvansi y Ricardo Casas, o Bego Antoni y Cristina de Midel, ¿no? Ponía en diálogo obras de diferentes autores, apropiándome de su obra y haciéndome yo autor también de esa obra. Lo bonito fue invitarles a ellos mismos, sin saber que me había apropiado de sus obras, a la exposición, con lo cual fue una época muy chula. Quizás lo más grande que hice y lo último que hice de música, que es donde en realidad empecé con 20 años haciendo eso, la portada de un disco de jazz, acabé siendo el fotógrafo oficial de la última gira de Buenavista Social Club, viajando por todo el mundo. Durante 2 años y medio tengo una colección como de 45.000 fotos, eso era para hacer un libro de fotografías que está allí, hace 10 años que acabó la gira y el trabajo quedó ahí un poco a la espera de... Claro, me convertí en parte de la familia musical de ellos, viajando por todos lados y viviendo experiencias increíbles. Yo creo que este trabajo da para otro Quijote más dentro de unos años, cuando se publique el libro, esperemos. Y nada, ahí ya hicimos... Yo creo que de música no puedo hacer nada mejor, lo dejamos ahí y nos vamos a otras cosas. Un poco en comparación a la trayectoria de Carlos, yo cuando, pues eso, después de estudiar fotografía, pues me tocó hacer todo tipo de trabajos, ¿no? Y a veces es como que nos cuesta un poco contar estas cosas, ¿no? Pero yo me he visto con la cámara eso, documentando cualquier tipo de evento, haciendo retratos, siendo asistente de fotógrafo, retocadora, todo, de todo. Y me gusta compartirlo porque creo que toda esa experiencia me ha dado como el oficio, ¿sabes? Como todo eso que vas aprendiendo en el camino y que hace que luego puedas resolver cosas. Hasta una temporada que estuve trabajando en un archivo también, donde básicamente mi trabajo era escanear placas y negativos en gran formato, y fíjate quién me iba a decir que hoy iba a estar creando yo un archivo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que paralelamente a todos esos trabajos más alimenticios, por decirlo de alguna manera, siempre ha habido un interés en utilizar la fotografía de otra manera, ¿no?
siempre ha sido, la fotografía para mí ha sido como una herramienta de búsqueda, una búsqueda que no sabía muy bien qué era. Y en este momento, como 20 años después, empiezo a revisitar mi obra y a empezar a ver que ha habido un interés en el autorretrato y también bueno, ha habido otros proyectos, ¿no? Pero que ahora poniéndoles en conjunto veo cómo respiran una misma cosa a pesar de ser diferentes momentos, diferentes proyectos, ¿no? Y como que me está aportando una reflexión un poco más profunda de estos 20 años al final y también eso, pues que estos proyectos me han dado la oportunidad de seguir aprendiendo a través de las oportunidades que han salido de exponer los diferentes trabajos, de participar en festivales, de hacer residencias y una vez más, para mí todo esto es eso, un aprendizaje que nos ha permitido que en el momento que nos hemos encontrado, que fue en el 2014, como que todo confluyera hacia un camino que todavía no sabíamos, pero que nos ha hecho llegar hoy hasta aquí, ¿no? Sí, de hecho, claro, hablábamos que llegamos en el 2004, hemos sobrevivido a Barcelona 15 años. Yo creo que ese es un poco el resumen. A partir de esos 15 años decidimos que teníamos que hacer un cambio de vida y de que queríamos dejar la ciudad, y queríamos reinventarnos. Os estamos enseñando la presentación, me estoy dando cuenta ahora que no es la definitiva, así que pueden haber sorpresas. Sí, igual tú no te has dado cuenta, pero no es la definitiva. Entonces, en ese dejar la ciudad y acercarnos a la naturaleza, a dejar un poco todo el ruido, todo el estrés, todos los clientes, todas las historias, formamos Nomad Studio comprando esta autocaravana. Esta autocaravana la compramos un 7 de julio del 17. Nos pasamos 9 años, 9 meses, 9 años sería muy largo, arreglándola. Claro, con la cosa de que al día siguiente de irnos con ella, pues ya estaba encima de la grúa. Es decir, que es una autocaravana muy peculiar, tiene 43 años ahora mismo y ha sido un elemento básico para convertirlo, lo que le llamamos Nomad Studio, ya veis qué creativos que somos con los nombres, o sea, un estudio nómada, Nomad Studio, que sabíamos que queríamos desarrollar proyectos, encargos y demás en movimiento. Y la autocaravana era la manera de hacerlo. Sabíamos que queríamos hacer retratos en el viaje, por mantener esa pasión que yo tengo particular con el retrato, de personajes que fuéramos conociendo en el viaje, ¿no? De hecho, hasta el toldo que escogimos para la autocaravana lo cogimos evitando que fuera de colores azules o amarillos o verdes, que son muy típicos de campings, y que fuera un gris medio para no tener dominante de eso. Es decir, construimos toda la autocaravana para poder trabajar y vivir en ella. Entonces, en primavera de 2018 dejamos Barcelona, nos arrancamos a la carretera. Nuestro plan era como, vale, nos vamos un año, año y medio a la carretera y a ver qué pasa, ¿no? En este viaje, pues, no es un año sabático, hay que seguir generando y comiendo todos los días. Y bueno, por eso también esta cosa de Nomad Studio, que al final para nosotros ha convertido como en un contenedor de proyectos desde donde gestionamos todo tipo de proyectos, normalmente en entornos rurales, pero bueno. Sí, siempre trabajando memoria e identidad. Eso es. La cuestión es que salimos en primavera de 2018, ese verano nos fuimos hasta Lituania por carreteras secundarias, poquito a poco. A 60 por hora que vamos. A 60 por hora y nada, ya luego después de cara al invierno volvimos ya a España y empezamos ruta hacia el sur. Porque hay que decir que en principio íbamos a hacer, a nuestra familia y amigos decíamos, no, vamos a hacer un año de viaje, porque es que se te ponen aquí, cuando dejas todo y vendes todo y te deshaces de todo y sales a la carretera, no, vamos a hacer un año de viaje, año y medio, y nos damos cuenta que ese primer año era como, esto cortarse no se tiene que cortar. Lo que pasa es que la vida de repente nos dio un vuelco, te coloca literalmente. En tu sitio. Sí. En 2019, cuando llevábamos 11 meses de ruta, en ese momento como, wow, esto queremos seguir viviendo de esta manera, podemos empezar a hacer nuevos proyectos, como que era un momento como de disfrute, de empezar a entender de otra manera ese viaje y de repente pues la vida nos paró. Y fue un punto de inflexión muy grande porque de repente
bueno, había que decidir si realmente estábamos seguros de que queríamos continuar así, porque ya veis cómo está la autocaravana y reparar eso fue todo un reto. Sí, todos los talleres nos decían que cuando nos veían llegar con ella era como, no, o sea, daros la vuelta, ya podéis ir a buscar otro sitio, que aquí nadie nos quería cogerla. Hay que decir que en este punto la terquedad o la insistencia de Carlos para que siguiéramos con esto fue indispensable para poder arreglarla. Nos costó 6 meses darle la vuelta, poner la autocaravana en marcha y bueno, pues en ese momento dijimos, bueno, pues es que a esto hay que darle otra idea, hay que como materializar el viaje, tiene que ocurrir algo más en este viaje. Era ¿no? como queremos seguir viajando, pero vamos a dotarle de un sentido más que no el propio viaje y disfrute, que está muy bien, pero empezó a surgirnos la pregunta de quién vive aquí. La pregunta del quién vive aquí surge porque, como decíamos, cruzábamos pueblos y pueblos de Europa y de España. Llegábamos a lugares que dices, pero aquello que llevas como media hora sin cruzar ningún lado y de repente llegas a un sitio, un agujero y un pueblecito ahí, dices, ¿quién narices vive ahí? ¿Cómo es la gente que vive ahí? Y... Claro, nosotros muchas veces teníamos ese sentimiento de que estamos en el culo del mundo y aquí hay un pueblo y era como, espera. No, el culo del mundo para nosotros, que nosotros somos de otro lado, pero en este sitio es el centro del mundo de la gente que está aquí, ¿no? Entonces era como... Ostras, ¿cómo percibimos todo esto? ¿No? Y un poco la clave para que surgiera Retrato Nómada fue querer responder esta pregunta de quién vive en esos lugares por donde transitamos, ¿no? Eso es. Y no sé, nosotros ocurrió otro nombre que Retrato Nómada, que era como un título temporal y al final se acabó convirtiendo en eso, un archivo rural contemporáneo. ¿Qué es lo que es? Os lo explicamos mejor. Es un gran archivo, lo que estamos haciendo es crear un gran archivo de retratos del rural contemporáneo español, utilizando la fotografía como una herramienta para reconocer, para poner en valor y cohesionar a esas comunidades pequeñas que mantienen vivo el rural del país. Es decir, es un proyecto donde no hablamos de despoblación, no está en nuestro lenguaje, en ningún texto que nosotros escribamos, obviamente es implícito. Creemos que hay trabajos escritos y fotográficos maravillosos que lo explican muy bien. Nosotros decidimos centrarnos en las personas que hacen que existan los pueblos, fijarnos en ellos y ponerles en importancia. Lo que estamos haciendo es crear una memoria para el futuro de una manera consciente. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como cuando tú coges las fotos antiguas y ves, mira qué ropa llevaban, qué pelos vestían, todo eso es como... Claro, lo hacemos ahora desde nuestro punto de vista. Nosotros lo que queremos hacer es que esto ocurra dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años, ¿no? Que la gente vea cómo era la gente de los pueblos en esta época. Es una tarea que puede sonar un poco abrumadora y en parte lo es, porque claro, empiezas a crear y bueno, esa es nuestra bonita locura. ¿Cómo lo empezamos? Bueno, pues empezamos en el 2019, habiendo tenido el parón. De hecho, el parón del accidente nos sirvió para materializar, bajar todas esas ideas que teníamos y intentar empezar a buscar la financiación para crear esos primeros pilotos de a ver si todo esto que nosotros tenemos en mente de llegar a un pueblo, montar la autocaravana, retratar a toda la comunidad, si esto iba a funcionar o no. Entonces hicimos un match funding, que aquí tenemos a Paco Gómez, que es uno de los grandes del crowdfunding en este país. El match funding difiere del crowdfunding en que hay detrás, en este caso, de una entidad como la Diputación de Guipúzcoa, que por cada euro que ponía una persona, ellos ponían otro euro, con lo cual el éxito es una manera de colocar dinero público a proyectos que trabajan y buscan y tienen detrás soporte. Y conseguimos que con 150 mecenas de todo el país pasar ese mínimo en 20 días, la verdad es que el arranque fue tremendo para nosotros, sin saber, porque lo hicimos todos nosotros, muy humildemente. Conseguimos llevarlo adelante y conseguir la financiación para arrancar esa prueba piloto, que era obviamente en Guipúzcoa por el tema de la Diputación. Carlos, disculpa, ¿podrías poner el retrato múltiple ese que tenías? Bueno, tengo que decir que eso es un poco fake, ¿eh? Porque es decir... Dejamos 10 segundos para... Sí, claro. No lo hemos podido contemplar mucho. Por verlo. Sí, es que luego os iremos explicando cuántos llevamos ya y lo que estamos haciendo, que es bastante loco. La cuestión es que en otoño del 19 hicimos la campaña de match funding y nuestra idea era empezar con el proyecto a materializarlo en primavera del 20. ¿Qué pasó en primavera del 20? ¿Qué pasó en primavera del 20? Pues va a ser que no.
que primavera del 20 nos bloqueó. Nos quedamos congelados literalmente. Bueno, eso ya fue en el siguiente invierno, porque digamos que ese año, desde primavera del 20 hasta el 21, para todos fue una locura. Nosotros tenemos que decir que sobrevivimos a ese año en la autocaravana gracias a la ayuda de mucha gente, de amigos que nos acogieron, de nuevos amigos que se ofrecieron a recogernos también en sus casas, en sus campings, etcétera. Y bueno, pues entre otras cosas llegó la Filomena también, y ese 2020-21 fue pues un año de incertidumbre total y de miedo, donde era como, madre mía, si ya hemos conseguido el dinero para arrancar y no sabemos qué narices va a pasar, ¿no? Sí, eso entonces llegó la primavera del 21 y con mascarillas ya arrancamos y la verdad es que fue una primavera maravillosa, un verano increíble. Y no solo hicimos los 8 primeros pueblos que queríamos hacer en Guipúzcoa, sino que acabamos haciendo 12, porque sí, otros pueblos, ahí hay que decir que los medios de comunicación, la pequeña campaña que nosotros hicimos, de repente tuvo una repercusión en medios que ni nosotros nos llegábamos a imaginar, sí, y conseguimos, pues eso, visitar 12 pueblos y corroborar un constatar, poco que eso, que todo lo que teníamos en mente se estaba haciendo realidad y era muy cercano a lo que iba a ocurrir, y sobre todo que ocurrían otras muchísimas cosas que nosotros no teníamos previstas, ¿no? Y que ahí había mucho material que enriquecía el proyecto en otras muchas capas. Sí, solo el primer pueblo a la que empezamos a hacer fotos ya fue como esto, o sea, lo que sucedía alrededor de la autocaravana era, vale, hay que seguir. Sí. Os vamos a compartir una pequeña pieza de vídeo que hicimos que explica el proyecto, más allá de lo que nosotros vamos a explicar. Diego, no sé si estás ahí. Bien, el audio, vamos allá. Son 8 trabajos nómadas que recorren por su casa en busca de pueblos que menos de 10 habitantes para inmortalizar las historias de quienes tienen vivas esas poblaciones. La verdad es que cuando arrancamos el proyecto nunca imaginamos lo que estaba por venir, era impensable. No imaginábamos los caminos ni los paisajes, ni tampoco las personas tan maravillosas que nos encontraríamos. Hubiera sido imposible imaginar su gratitud y generosidad, y mucho menos las situaciones tan únicas que vivíamos. Desde luego hay tantas y tantas cosas que no imaginábamos. Yo creo que el retrato no es todo eso y mucho más. Con el retrato nómada estamos llevando la fotografía de los pueblos pequeños a la fotografía con su gente, a nivel de familia. Es mirar a los ojos a cada persona y ver la importancia que tiene cada una de ellas dentro de su comunidad. Al fin y al cabo, con el retrato nómada, lo que estamos haciendo es poner en cultura a las personas que forman las comunidades rurales, Nos encanta ver la magia del pueblo de nuestro que trabaja. Al final, como estamos instalados en el lugar del pueblo durante varios días, acabamos convirtiéndonos en un lugar de encuentro, de risas y de nervios incluso comprensión. A veces muchas cosas, es el lugar donde nos tratamos y colaboramos, y también es donde entregamos los retratos. Es tan versátil que la convertimos en una galería y en una pantalla de proyección. El retrato nómada es un espacio donde hacemos una ley individual y colectiva. Una experiencia única, donde sentirse libre, moverse y conocerse. El retrato nómada es emoción, es compartir, es crecer vínculos, es un activo para el pueblo. Es saber que todas y todos son memoria que trabajamos en el futuro. Oye, Emilio, ¿te has hecho la foto ya? Bueno, ese es el vídeo que hicimos como para explicar un poquito más en qué consiste el proyecto. Y bueno, ya habéis visto algunos de los retratos que hacemos, os compartimos algunos más así con más tranquilidad para ir un poco comentando, que como veis son retratos sin pretensiones, sin artificios, son con una única luz, un mismo fondo,
Claro, generamos un estudio fotográfico en un entorno que es su casa, llevamos el estudio a su casa, no lo sacamos de allí, y dentro de que es una situación bastante artificial, trabajamos por conseguir esta naturalidad. Perdón, cuando dice su casa se refiere a la plaza, al pueblo, A la plaza, no a bueno. la casa literalmente. Sí, no, meter la autocaravana en casa sería bueno. Y lo bonito también es que cada persona se expresa como le apetece, ¿no? Nosotros no entendemos la fotografía, entendemos el retrato de una manera no impositiva, sino con el mayor de los respetos. Hay que generar confianza, hay que generar un espacio de tú a tú y bueno, al final donde trabajamos más y hacemos más el esfuerzo es en eso. En que la gente sobre todo salga digna y se vaya contenta con su fotografía, ¿no? Al final, crear este archivo para nosotros significa poner el foco en esas personas que habitualmente no están en primera línea, pero que bueno, son igual de protagonistas de su vida que todos los demás y sobre todo queremos hablar de esa diversidad que hay en los entornos rurales, que todavía desde lo urbano hay mucho cliché y se arrastra mucho imaginario muy casposo y muy antiguo y bueno, pues creemos que estos retratos aportan una nueva visión de estas personas que habitan el rural y con las que no hay diferencias. Es verdad que nosotros escogemos qué foto es, pero les dejamos ser. Eso también es como intentamos, siempre decimos que sea su propio relato, construir el relato del pueblo, de la historia del pueblo a través de su participación. ¿Y el cómo lo hacemos? Se ha visto un poco en el vídeo, pero bueno, básicamente nuestra llegada al pueblo no suele ser improvisada. Todo está bien organizado, previsto, presupuestos cerrados, cómplices avisados. Antes de nuestra llegada tratamos de que nuestros cómplices en el pueblo hagan una pequeña campaña de comunicación informando sobre nuestra llegada, ya sea por el bando, que todavía hay muchos pueblos que tienen bando, o hacen buzoneos, o por los grupos de WhatsApp, o por Instagram, por Facebook. Bueno, preparamos todo tipo de material para que lo puedan difundir y todo el mundo sepa que X día va a aparecer una autocaravana en la plaza y va a estar allí para ellos. Que ¿no? siempre hay gente y estos flipados que han aparcado aquí, Sí. estos guiris que... Y a pesar de eso, siempre hay preguntas, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿No? Como que la gente lo ve, pero bueno, recibimos tanta información al final que luego, una vez nos instalamos en la Plaza del Pueblo, que durante entre 2 y 6 días pues no se mueve la autocaravana de la plaza y nosotros hacemos vida allí mismo, pues nuestra primera labor es empezar a conocer a la gente, saludarles, explicarles qué estamos haciendo para poco a poco animarles y que ellos libremente decidan si quieren participar o no. Sí, Ahí... es un efecto dominó Sí. exponencial a la que empieza uno. Lo más difícil siempre es arrancar. Arrancar ha habido pueblos donde hemos arrancado con 5, con 10, con 15 en un día, o con 1, que también nos ha pasado, incluso en algún pueblo con 0. O pueblos como en Asturias este año, que el primer día en uno hicimos 67. O sea, era como, Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Esto promete. Entonces, bueno, como veis, bueno, no sé si quieres decir algo. No, que iba a decir que Carlos es el que suele hacer las fotos. Suelo. Carlos hace los retratos y yo suelo estar dentro recibiendo todas esas imágenes y mi labor consiste en recibir, seleccionar, ajustar e imprimir al momento para entregar. Porque aquí me paro también, otra de las cosas importantes para nosotros no era generar un archivo y llevárnoslo, era hacerlo para dejarlo. Entonces, esa entrega empieza foto a foto y cada persona en un tiempo de unos 5 minutos recibe ya su foto en papel impresa para que se la lleve a casa. Recuperar el objeto papel también es muy importante para nosotros, sobre todo cuando ves la chavalería, los niños, niñas pequeñas que casi no saben ni cómo coger la foto, ¿sabes? Que aparte pueden ser más torpes o menos, pero esa relación que tienen del cuidado de la pieza, ¿no? Lo cogen como los padres, tráete para aquí la foto, cuídatela. Y es una relación bonita, recuperarlo creo que está con la inmediatez. A la que empezamos a hacer las fotos, a entregarlas, pues la autocaravana se convierte en un punto de encuentro y alrededor pues ocurren un montón de cosas, desde pues eso, como se veía en el vídeo, fulano, ya te has hecho la foto, tal, venga, anímate, tal, o a ver, enséñame tu foto, Sí. o simplemente gente que pasa todos los días por la plaza y se nos queda todos los días un ratito a charlar y nos cuenta su vida y bueno, al final lo que ocurre es que con la excusa de hacer un
sencillo retrato, ¿no? Podríamos decir, estamos dinamizando pues, el pueblo y que ocurran cosas, ¿no? Ahí se despierta el sentimiento de pertenencia a la comunidad, mucha gente que igual no vive todo el año en el pueblo, pero se siente parte de esa comunidad, viene expresamente ese fin de semana porque quiere que su foto también forme parte del pueblo, del archivo de la comunidad, ¿no? Y es muy interesante todo lo que se mueve socialmente en torno al retrato. Sí, hacer un pequeño paréntesis, ahí al fondo veis la pequeña exposición que nosotros llamamos, que nos sirve para dos cosas. Una, para conectar comunidades, porque de repente estás visitando pueblos que más o menos están cerca en algunos momentos y claro, nosotros es curioso que en ciudad, igual no sabes cómo se llama el vecino de al lado, pero en los pueblos hay gente que sabe quién es el de 3 pueblos más allá, que es el hijo de no sé quién. Entonces nos sirve como para conectar comunidades y también para enseñarles qué tipos de fotos hacemos, para generar ese espacio de confianza. Que nos portamos bien, ¿no? Que no vamos a por imágenes muy histriónicas, sino que intentamos que la gente salga bien. Es interesante porque cuando llegamos al pueblo, claro, ponemos fotos de eso, de gente de otros pueblos y, pero esta gente no es de aquí, digo, claro, si todavía no hemos empezado a haceros fotos. Entonces, a la que empezamos a hacer fotos, poco a poco las vamos cambiando y también se generan situaciones muy cómicas y muy interesantes en torno a esa cosa del verse, del poner, de estar expuesto. No, yo no quiero, no, yo sí, es como... Es todo muy interesante. Gente que te ha echado la bronca porque no has puesto la foto de su nieto, ¿no? Como, sí. Madre mía. Te hace reflexionar mucho también sobre la necesidad de enseñarse, de la identidad, el reconocerse, etcétera, etcétera. Otra cosa que hacemos... Sí, bueno, como cierre de nuestra visita en los pueblos, siempre hacemos un llamamiento la última noche para hacer dos cosas. Por un lado, todos esos retratos que hemos ido entregando individualmente, las volvemos a imprimir y las entregamos en unas cajas para que lo conserven en el ayuntamiento o la asociación que se vaya a hacer cargo, ¿vale? Lo entregamos en papel y también en digital para que todo esto quede a disposición de ellos, puedan hacer uso, puedan utilizarlo para hacer una exposición, utilizarlo para calendarios, no sé, cualquier cosa que les interese, incluso que venga otro artista y utilice como base para crear algo nuevo. Da igual, la cuestión es que ese archivo se quede ahí a disposición de ellos para que lo usen. Que sea un archivo vivo. Exacto, ¿no? Entonces, además de esta entrega, hacemos una proyección, retratos a la fresca, y suele ser un momento pues, donde vemos todos juntos los retratos y un momento emotivo y bonito, ¿no? Que nos permite hacer como el cierre, el agradecimiento de nuestra estancia y poder compartir un ratito más todos juntos. Eso es. Obviamente todo esto, todo lo que generamos lo subimos a la página web, a la plataforma web, que queda recogido, cada pueblo digamos que tiene su perfil, donde hacemos una fotografía aérea el día antes o el mismo día justo a la mañana, para entender que la gente, el visitante que vea la página, entienda dónde está ubicado el pueblo. Creamos esa crónica visual, luego os explicaremos bien lo que es, como una pequeña pieza de vídeo que resume un poco la experiencia en el pueblo. Es como, iba a ser una crónica escrita, dijimos, hostia, si nosotros nuestro lenguaje es el visual, déjate el día antes o 2 días antes decidimos empezar a hacerlo en vídeo. Sí, luego recogemos entre 2 o 3 historias de personas del pueblo, también explicamos quién paga esto, porque para nosotros es importante que la gente sepa que la actividad es gratuita para la gente del pueblo, no tienen que pagar nada, esto viene pagado de otras instancias, ¿no? De otros lugares. De hecho, nuestro otoño-invierno es buscar la financiación para primavera-verano, ¿no? Es este ciclo constante de un proyecto que necesita autofinanciarse, financiarse con gente de arriba. Y luego, por supuesto, los retratos, ¿no? El propio archivo. Y es que es bonito también ver cómo la gente, como lo actualizamos casi a tiempo real, la gente puede ir viendo quiénes han ido pasando. Nosotros teníamos toda esa teoría, también esto fue muy curioso, toda esta teoría del proyecto, de la cosa de la comunidad, y luego nos dimos cuenta que el concepto chisme, ¿no? El cotilleo, era algo que no habíamos entendido, o sea, no entraba en nuestros planes. Pero y de repente, está presente. Claro, es un cotilleo en el pueblo. Nos dicen que en algunos estaban en misa y estaban más mirando las fotos en misa de quiénes habían pasado y quiénes no, que atentos. Esto nos dijo un cura de un pueblo. En cuanto a lo de las historias que os comentábamos, tenemos el ejemplo de Isabel, que esta mujer la retratamos este año en un pueblo del interior de Valencia. Y las historias es recoger un poco
la vida, obra de cada persona siempre en relación con algo que tenga que ver con el pueblo, con tradiciones, Sí, con al fin oficios, con... Aunque el proyecto sea básicamente fotográfico, recoger estas historias nos da como un poco de contexto y claro, no podemos recoger las historias de cada persona que retratamos, ¿no? Por eso, bueno, por lo menos una pequeña pincelada para que nos ayude a contextualizar y seguir hablando de esa diversidad de personas que viven en los pueblos, ¿no? En este caso, pues eso, con Isabel. Que este año, de hecho, ha sido el primer año que hemos empezado a recoger audios, que no está el audio, esta es la presentación que vale. ves. Bueno. Aquí se le oye a ella hablando, explicándonos que con 12 años empezó a estudiar y con 14 ya era profesional, iba por todos los pueblos tocando. Y luego fue muy bonito porque nos trajo la fotografía de ella de joven y me encanta el gesto de la mano, que es el mismo que con 89 años, o sea, una cosa increíble. Pues como decíamos, todos estos pueblos hacemos la misma labor en cada uno de ellos. Perdón, Sí. aquí no está tampoco la crónica. Bueno, es lo pues que hay. Es lo que hay. Sí, hasta ahora en 5 años que llevamos, desde el 21 que arrancamos, hemos visitado 29 pueblos de 10 provincias diferentes y tenemos recogidas 56 historias y, lo que no es poco, más de 4.000 retratos. Empieza a ser un número interesante. Claro, en estos 5 años, además de estar desarrollando propiamente el proyecto, nuestra gran labor ha sido dar a conocer el proyecto en todos los contextos habidos y por haber. Desde entornos más de emprendedores del mundo rural y cosas que para nosotros a priori eran como muy lejanos, a, por ejemplo, pues estar en la Universidad de Salamanca, participando en el Foro Diversidades, donde pues pudimos dar una charla, también hicimos una actividad con alumnos, también estuvimos aquí en el primer congreso sobre fotografía explicando el proyecto, que luego se incluyó también dentro de la publicación y bueno, pues también hemos tenido la oportunidad de exponer en el camino, ¿no? Cada exposición ha sido un reto, ya lo sabéis, cada espacio, cada circunstancia y poco a poco como que hemos ido incorporando elementos nuevos. Esta fue la primera exposición que hicimos, que fue en la sala de exposiciones de Diputación de Huesca, con más de 700 retratos, 756 creo que eran, de 2 pueblos. La verdad es que era bonito porque llegaba la gente de ver otras partes de la exposición, porque era dentro de una exposición más grande, y de repente notabas el silencio cuando llegaban a nuestra sala, de encontrarte con tantas caras mirándote, ocurría algo bastante particular. Luego hemos hecho exposiciones más chiquitinas, como esta en Cuartango, en un pueblecito que es solo la gente del pueblo. Y ahí empezamos también a experimentar un poco con residuos que genera lo que nosotros hacemos, que es esa cortina de ducha que decía un vecino en la ventana, que es lo que nuestra impresora genera, porque al final lo que hace es... Bueno, no me voy a enrollar en eso. Es de sublimación térmica y son estas tiras de residuo. Y este año pues hemos tenido la oportunidad de exponer dentro del Festival FIC en Villena, en Alicante. Y nada, pues por primera vez hemos integrado también pues esas imágenes que explican cómo se hacen estos retratos, que nos da como un poco la perspectiva completa del proyecto, y al mismo tiempo también hemos empezado a incorporar pues los QRs para que el visitante pueda escuchar la voz y la historia de vida de algunas de esas personas, incluyendo también algunas preguntas como más reflexivas y como interpelando de una manera más directa al espectador, como si existe la identidad rural o... si es una o es múltiple, ¿no? Un poco como para, sacando todos estos retratos del contexto rural donde nosotros trabajamos, para intentar hacer reflexionar al espectador de qué está viendo, cuál es nuestra mirada hacia lo rural y hacia esa identidad rural, ¿no? Eso es. Bueno, también ha habido oportunidades de exponer, de publicar en diferentes... como caption, que está por ahí el número con nuestras fotos, o ahora con la revista Va, de la gente de Valencia. Hablaba de comunidad, identidad. Eso es. Y bueno, como decíamos al principio, ha habido muchísimos medios que se han hecho eco de nuestro trabajo, pero nosotros nunca imaginamos que podía llegar a ser así. Ahí hacer una pequeña mención a nuestro amigo Nacho con esa fotografía de la autocaravana donde estamos nosotros dos, que es donde le conocimos en un artículo para El País, que generosamente nos donó todo el reportaje que hizo, nos dijo: chicos, aquí tenéis las fotos. Cuando le pedimos una nos dio todas,
cosa que le agradecemos que está ahí, siempre lo haremos. Y nada, pues todo este proyecto, sacarlo adelante, pues no sería posible sin haber generado alianzas y colaboraciones con todo tipo de entidades, desde público y privado, que nos ayudan pues en cada caso de una manera diferente y eso, que al final detrás de todo el proyecto esto también es una grandísima labor de difusión y de estar en contacto con toda esa gente que hace apoya. posible el Es la típica diapositiva que odias montar porque los logos, en fin, es un Cristo siempre. Y nada, bueno, un poco como para acabar esta parte, también nos hace especial ilusión compartiros que en nuestro proyecto se incorporó el año pasado a la cartografía de cultura y ruralidades del Ministerio de Cultura, donde si bicheáis por ahí un poco, pues encontraréis un montón de proyectos que se desarrollan en entornos rurales súper bonitos. Sí, y luego ya vamos a ir cerrando, porque sí que nos gustaría, antes lo hablábamos con Tofiño mientras desayunábamos, nos gustaría que nos hicierais muchísimas preguntas, ¿vale? Porque siempre sabemos que es un proyecto que genera desde la más tonta a la más... que no hay pregunta tonta, siempre digo que la curiosidad... O sea, no, en fin, me callo ya. Por no perder más tiempo. ¿Qué es lo que ocurre a veces con el archivo vivo que nosotros generamos? Esto es un ejemplo. La cuestión es que en el momento que acaba nuestra visita y hacemos toda esa entrega de los materiales y tal, claro, nosotros nos vamos y de repente empiezan a ocurrir otras cosas con nuestras fotos. Por ejemplo, este es el primer pueblo que visitamos en Alquiza. Ellos tienen todos los años, sacan una revista en la que recogen lo que ha ocurrido en el año, desde fallecimientos, nacimientos, fiestas, actividades varias y, por supuesto, pues nos metieron ahí como para recordar nuestra visita. Y luego cosas más peculiares como que de repente mi padre nos... Esto fue muy... Chicos, esta fotografía es vuestra, nos envía por WhatsApp y digo, sí, esta señora la fotografiamos el año pasado. Y es como, ¿pero de dónde la has sacado? Y es que resulta que ahí en el País Vasco, como en otros lugares, utilizan, o sea, las esquelas... ¿Van con fotografía? Exacto. Y entonces para nosotros fue como, wow, esto sí que no nos lo esperábamos. Que la gente escoja nuestros retratos porque os ponemos un ejemplo, pero nos han escrito familias que en el camino de estos años ha ido falleciendo gente y nos han vuelto a pedir fotografías que les enviáramos, que escojan estos retratos como la última imagen, ¿no?, de un ser tan querido y te hace como pensar, hostia, lo que estamos haciendo es mucho más allá de hacer la foto. Siempre decimos que para nosotros es el éxito máximo, ¿no? Al final lo que estamos generando pues dentro de nuestro contexto tiene un sentido y tiene un valor, pero es que cada persona le está dando otro valor y sobre todo otro uso que al final hace que la fotografía sea valiosa y tenga un sentido más allá de nosotros, que nosotros nos controlamos ni nos interesa, ¿no? Pero que nos encanta que exista. Exacto. Entonces ya para cerrar, ¿y ahora qué? Es la pregunta clásica. Llevamos eso, decíamos, desde el 21 hasta el 25, hemos visitado 29 pueblos. Nuestra meta es llegar a los 100 pueblos, llegar a crear un gran archivo con 10.000 retratos, como una muestra de toda la década de los años 20 del siglo XXI, recogiendo unas 170 historias, es más o menos los números que pensamos, y visitando todas las provincias, islas incluidas. Yo como mallorquín, no sé si hay pueblos en Mallorca de menos de 500 habitantes, pero para allá que habrá que ir. Y nada, cerrar con esta frase que nos gusta mucho de compartir dentro de un pueblo es mantener la memoria viva para siempre. Creo que para nosotros eso le da sentido a todo lo que estamos haciendo y lo constatamos con la experiencia. Os íbamos a compartir también una crónica visual, no sé si... Yo creo que por tiempo lo dejaría, nos quedan 10 minutos para preguntas, yo creo que lo dejaría aquí. Sí. Agradeceros muchísimo la paciencia y el tiempo y nada, por favor que nadie se corte. Gracias. Lo que está claro es que sois parte del espectáculo cultural de los pueblos que visitáis. Eso sí. Además es una aportación muy importante a la fotografía de este país y sobre todo relaciones con mucha gente. Sí, sin duda. O sea que, así que vaya, en base a esa relación con la gente, y ya que estáis aquí delante, pues pasamos a un turno de palabra y ya preguntáis y que os cuente lo que a nivel personal queráis conocer. Voy.
Correcto. Sí. La procedencia del vehículo, provincia o país. Sí. No decía... perdón, gracias, Natalia. Decía que veo que lleváis un vehículo de matrícula histórica. Que Me he no dado de Huelva cuenta ni de en el Huesca. Huelco, que ha sido donde primeramente ha salido, Exactamente. desgraciadamente, la matrícula. Y entonces preguntaba si sabéis la procedencia del vehículo, país o provincia anterior Sí. a la matrícula Antes, histórica. Sí, nosotros se la compramos a un tipo de Bilbao. Un tipo de Bilbao que le había traído un amigo suyo de Alemania directamente. Es una autocaravana que no sabemos qué vida ha tenido porque es Pero un misterio. intuimos que ha estado en Islandia. Sí, porque le cambiamos la nevera porque se nos prendió fuego. En fin, es que esta vida... y al quitarla y escarbar un poco por ahí para hacer hueco, espacio, de repente me encontré una moneda de Islandia, y no una, sino el año pasado recogiendo en otros lugares me encontré otra de Islandia y fue como, ¿dónde narices has estado tú? O sea, de estos trastos... Sabemos que viene de Alemania, pero claro, ahí ya Claro, se pierde un poco se la pierde pista. un poco Sí, la, es imposible. la procedencia. Sí, Muy Sí, bien. es del año 82, es mayor Sí. que nosotros. Sí. 83, 84, es como... Ajá. Sí. Bueno, es que tengo una mobilete histórica Ajá. que es del 68, Ajá. todavía Ok. más mayor. Sí, 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 sí. Y entonces me ha parecido curiosa la matrícula, es que salta a la vista Sí, la que- H. sí, es lo clásico, que tú porque sabes que es histórica, pero lo típico es estar ahí tranquilo, aparcado donde sea, relajado, y oyes gente que... Estos son de Huelva. De Huelva o de o de Huesca. Huesca, que habéis Y dice- estado y bien, te ¿no? asomas, es histórica. Ay, coño. Históricas. Sí, sí. Al Sí, fin y sí, al es cabo muy extraño, un vehículo extraño. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Muy a ti. amables. ¿Hay otra pregunta por allí? Hola, bueno, mi nombre es Ana, se me ocurren muchas preguntas, me parece un proyecto maravilloso, pero uno de ellos es el tema de las relaciones con las administraciones públicas, insidioso, a veces incluso desmoralizante, desmoralizador. Si habéis estado alguna vez a punto de dejarlo, no sé, como... A ver, en relación a las administraciones, a punto de dejarlo te entran ganas, pero no, hemos sido muy afortunados, hemos tenido ocasión de hablar con mucha gente, de presentarlo en muchos lugares. De hecho, yo creo que es de los primeros, la vez que vinimos al Congreso sobre Fotografía fue la primera vez que hablábamos en un entorno fotográfico sobre el proyecto, porque todo nuestro trabajo ha sido presentarlo en el entorno rural, porque entendíamos que ahí es donde estaban las ayudas teóricamente para desarrollos de proyectos en el entorno rurales y demás. Ha sido un aprendizaje, porque como decíamos, nosotros venimos de otro mundo, en caso, ya lo habéis visto, del encargo, tienes un cliente que te paga por hacer una labor. Aquí no, aquí es la primera vez que nosotros, o sea, no tenemos clientes, no tenemos que aguantar a nadie, somos nosotros mismos. Nos aguantamos a nosotros. Sí, que también... Que no es poco. Sí, que no es poco, es otro tema. Pero no, con la administración vas aprendiendo y... Bueno, decir que este año hemos sido muy afortunados. Nos presentamos para las ayudas de la promoción para la fotografía, que creo que era la primera vez que se lanzaban desde se la lanzaban Dirección General de Bellas Artes, sí. Y tenemos la financiación para todo el año que viene. Nos la han concedido y estamos súper contentos. Es algo que todavía estamos asimilando a día de hoy. Hay que decir que es la primera vez que conseguimos una financiación tan grande, pero un poco relacionado con esto que nos preguntas, también, claro, nosotros empezamos con este crowdfunding un poco como, bueno, vamos a hacer un piloto y a ver, ¿no? Y ese a ver, pues es como que vas tirando la cuerdita y van saliendo cosas, la gente te va llamando y el boca a boca y, bueno, pues así, ¿no? Entonces, como que también nosotros nos hemos volcado totalmente en el proyecto. Hacemos otras cosas también y tenemos otros proyectos, pero sí que destacaría que hay una dedicación muy intensa a que esto salga adelante. Y el año pasado, en el 24, hicimos como un trabajo muy grande de recapitulación, de parar, de reflexionar, reformular un poco, qué habíamos hecho y sobre todo qué queríamos hacer, porque este puede ser un proyecto infinito, porque pueblos hay, o sea, menos de 500 municipios habían en España, unos 4.500. Una barbaridad. Entonces, es un proyecto que podría no tener fin, pero claro, de repente nos vimos en una tesitura de tener que como acotarlo un poco y darle forma un poco por nuestra propia salud mental también y para poder dejarnos espacio de hacer otras cosas que también nos apetece mucho, pero al mismo tiempo enmarcarlo y decidir que el proyecto
iba a enmarcarse en ese 2021-2031, nos ayuda a poder vender el proyecto de otra manera, ¿no? Porque ya hay unos objetivos claros, hay una ruta, hay una línea de trabajo que está marcada, y entonces en el momento que tú presentas el proyecto eso facilita mucho, ¿no? Sí. Porque no es como, bueno, yo estoy haciendo esto, no. Este es un proyecto, sí, tiene esta dirección, hay estos objetivos, los resultados tienen también estas posibilidades, un poco enmarcar, que eso es un poco lo que creo que nos ha ayudado a poder conseguir esta subvención, y esperemos que muchas más, porque hasta el 31 hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. También es verdad que al principio, cuando nos preguntaban muchos ayuntamientos directamente que querían que lleváramos el proyecto, que cómo había que financiarlo, cómo lo hacíamos, y decíamos los números, decían, hostia, es que yo no me puedo gastar el dinero en esto porque tengo que arreglar una carretera. O sea, es lo de siempre, ¿no? La cultura es la última, excepto para la orquesta del pueblo, que de repente se gastan 15, 20, 25.000 euros, que dices, Dios santo. Pero, bueno, tienes que aprender a gestionar esas cosas y llevar la cultura, llevar la fotografía como tal, con esa acción fotográfica a un pueblo y que entiendan lo que significa, es muy complicado. Sí que entiendes que empieza a ocurrir cuando de repente vas a una abuela tirando del brazo de la nieta para traerse a hacerse la foto de la niña adolescente que no quiere porque está esta foto hasta arriba, y la señora que le escucha dice, para ti esto es una tontería, pero en el futuro esto será importante para ti. Yo el día que escuché eso fue como, joder, bien, lo estamos consiguiendo. O sea, esa misión y trabajo duro con la administración. Es un proyecto que nos enriquece tanto humanamente y fotográficamente que yo no concibo dejarlo hasta acabar, a no ser que la vida, como decimos, te coloca luego en tu sitio, pero esperemos que no ocurra eso. Sí. Hola. Por ahí, sí. Hola, perdón. Enhorabuena por el proyecto, además. Gracias. Pregunta, los derechos de autor, ¿cómo los gestionáis con las personas, las caras, incluso los niños, los menores de edad? Sí, muy fácil. El que quiera participar en el proyecto tiene que firmar un contrato. Si no firman, no hay foto. No se hace foto. Y a partir de ahí nosotros ya tenemos los derechos para poder utilizar los retratos dentro de lo que es el contexto del proyecto. Sí. Ya sea pues eso, en proyecciones, en exposiciones, en futuros libros u otros formatos que todavía no sabemos, ¿no? Pero sí que eso está delimitado, y el que no quiera firmar es libre de no participar. Claro. No generamos ningún tipo de conflicto. Creo que solo nos ha pasado una vez o dos con una que era abogada de la diócesis de no sé qué. Fue una historia, una mujer que no ves. Nosotros la manera que encontramos era tener el contrato escrito, tenemos una versión adultos y una versión menores, y luego una lista. Entonces la gente pone nombre, apellidos, DNI, firma. Nosotros siempre explicamos para qué son, es como les invitamos a que lo lean, luego no lo lee ni Dios. Esto es lo típico, o sea, esto es lo que pasa, pero al final confían y ven que no... Iba a eso, que al final lo importante de todo esto es que tratamos de generar confianza con las personas que nos encontramos, ¿no? Y que confíen en lo que estamos haciendo y tratamos de explicarles nuestra visión de lo que estamos haciendo, ese gran archivo, ¿no? Entonces, desde ahí... Desde el respeto, y desde el cuidado a cada persona, pues conseguimos que esa confianza se genere, y que también la comunidad hace que entre ellos se alimente esa confianza, ¿no? Había por aquí otra pregunta. Por ahí. Yo quería preguntaros, ¿cómo es el día a día de un fotógrafo nómada? Ese tener que comer, dormir, ducharse, hacer la compra, además en un espacio reducido como es una caravana en el que compartís vivienda y compartís espacio de trabajo. Sí. ¿Se hace muy difícil eso? Y además marido y mujer. Sí, yo creo que eso es lo que más nos preguntaba la gente al inicio, y nosotros siempre respondíamos, es como muy poética, pero siempre decimos, abres la puerta y tienes el jardín más grande del mundo. O sea, es como si estás cansado dentro, sales. Pero luego, volviendo un poco a la realidad, el día a día, pues te acostumbras. Es verdad que los primeros meses no hacíamos más que pegarnos golpes dentro de la autocaravana, porque te tienes que hacer al espacio, no somos precisamente pequeños. Pero con el tiempo vas bailando dentro, paso por detrás de la cocina, ¿sabes? Es como vas haciéndote el espacio. Y también ha habido como de manera natural, como que nos hemos ido como repartiendo las responsabilidades, ¿no? Carlos se encarga más de lo que es la parte mecánica, que la autocaravana esté como operativa para que nos lleve a los sitios, y yo me encargo más de la parte más de
de comer. Ir Por al ejemplo. súper, hacer compras, tener la previsión de cuántos días vamos a estar en cada sitio. Pues normalmente, por ejemplo, si en un pueblo vamos a estar 4 días, pues el día antes hacemos una parada técnica para hacer compra, llenar la nevera, bueno, toda la comida que necesitamos para la semana, rellenar aguas, limpiar el baño, y así nosotros sabemos que con esos 80 litros de agua que llevamos, el retrete limpio, tenemos para una autonomía de unos 6 días. Así que pues podemos ducharnos, bueno, a ver, lo que es ducharse en una autocaravana, ¿vale? O sea, Sí. pero bueno, nos podemos asear, nos podemos que somos... hacer todas nuestras necesidades de manera normal. Hombre. Pero de repente, como anécdota, te diría que este año hemos salido en junio pensando que, bueno, junio es buena época, todavía no hace mucho calor, pues fue el puto infierno. Ha sido horroroso. Llegamos a Monegros a mediados de junio y teníamos a las 9 de la noche 38 grados. No, había momentos donde ni la cámara funcionaba, ni el flash, el ordenador, la impresora, hacía tanto calor que no se podía ni refrigerar los equipos. Te lo digo Fue porque la logística... Te tienes que ir adaptando. Te tienes que ir adaptando. Esos días, como ya veníamos con la previsión de que iba a hacer mucho calor, pues compré cremas frías, garbanzos de bote, tomates, pimientos, cosas para hacer ensalada. Entonces, toda la semana comí ensalada de garbanzos y cremas de puré. Sí, también decir que en los pueblos la gente lo entiende, se enrolla y por ejemplo, en ese pueblo nos dieron las llaves del centro médico que tenía aire acondicionado, y entonces hubo un poco de refugio climático, nos tirábamos el día, abríamos por la mañana muy prontito y luego a la tarde muy tarde. De 12 del mediodía a 8 de la tarde estábamos en el centro médico, encerrados en el aislados, centro médico, trabajando con el ordenador fresquitos y quietos, para Sí, luego sí. a primera hora y a última hora pues esperar a que viniera alguien a hacerse la foto, que bueno, que vinieron. Sí, no fue un éxito. También decir que no lo hemos comentado, que la participación en los pueblos suele ser, para ser un proyecto cultural, suele ser muy, muy, muy alto. Ronda más del 65%, ha habido pueblos que han participado el 45%, que es el típico que te baja un poco la media, pero luego ha habido pueblos de más del 200 y más del 300%, que también te hace reflexionar bastante sobre la época del año en el que vas, en fin, hay mil cosas, ¿no? Sí, pero... y también cómo están conformados los pueblos actualmente, ¿no? Porque en un pueblo, recuerdo, en invierno viven 17 personas, empadronados hay 44, sí. Pero el día que nosotros llegamos, que era post fiestas de verano, retratamos a casi 200 personas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos datos nos dan información de cómo funcionan los pueblos, de cuál es su realidad, etc. Última pregunta. Gracias. Bueno, felicidades por el proyecto. Me parece tremendamente valiente y se me han ocurrido muchas cosas mientras estabas hablando, pero vamos, una de ellas es en un vehículo de 40 años, además de conocimientos fotográficos que son evidentes, tienes que tener ciertos conocimientos mecánicos, aunque sea para cambiar el aceite. Sí, y si te has ido hasta Lituania, por muy alemana que sea la furgoneta, habrás tenido algún problema de motor. Fíjate que el primer año en Alemania fue todo maravilloso. No tuvimos ni un solo problema. Bueno, no. La luna. Bueno, pero salimos con la luna rota ya, que nos la vendieron así y nos dimos el capricho que por seguro nos lo cubrían y nos cambiaron, que además es una anécdota muy rápida, nos lo cambiaaron en el mismo sitio donde lo habían construido, en la misma línea de trabajo donde habían construido la autocaravana, que era una nave que era solo para reparar. Pero sí que con los años te toca aprender. Yo vengo de haber vivido en moto. Este ha sido mi primer vehículo con 4 ruedas. Yo siempre he ido a andar en moto. Y de repente pues tienes que aprender a que el año pasado estábamos yendo de Soria a no sé dónde, a Calatayud, y en mitad de la carretera de la Nacional no me cambia. Hicimos 20 kilómetros sin cambiar de tercera, y a la que paramos en el primer pueblo que pudimos, meterme debajo, tráeme no sé qué, tráeme no sé cuántos, y apañar ahí ñapas todas y poder... Lo que pasa que es eso, son vehículos que el único sensor que tienen es el nivel de la gasolina, no tiene otra cosa. De hecho, para el limpiaparabrisas, para el líquido, tienes una bomba que tienes que darle con el pie para que salga el agua, que cuando estás conduciendo a 60 o lo que quieras, andar dándole con el pie para que salga el agua tiene su... Pero es lo bueno y lo malo que tiene. Sí. Es lo bueno Al final,
Afortunadamente, en el equipo, Carlos es el que es el manitas y poco a poco ha ido aprendiendo y eso nos ha permitido poder llegar a los sitios, porque es verdad que si no tienes ningún conocimiento y sobre todo no tienes interés ni habilidad, nos hubiéramos quedado tirados muchísimas veces, que ya nos ha pasado, de reventones, bueno, en fin, de todo, que la autocaravana ha subido a la grúa muchas veces. No me quiero imaginarme a mí mismo cambiando un cambio en mitad de la autovía, pero bueno. Cuando la necesidad aprieta... Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, Eli, sois fantásticos. Tenemos 20 minutos.